¿Cómo eran las condiciones de preso? ¿De las cárceles? Sí. Bueno, si vamos a hablar de cárcel, y podemos hablar de arrestos en cárceles, ¿no? Ajá. En la cárcel, en realidad, usted sabe que a los presos políticos, ellos no llaman presos políticos, sino contrarrevolucionarios. Claro. Entonces nos llevan a las cárceles donde más delincuentes hay, donde más asesinos hay. O sea, te llevan por una compañía donde más gente mala hay. Por eso que el preso político en este momento es digno de admirar. Porque ya no es como antes, que todos estaban juntos. Ahora te meten con los delincuentes más grandes que hay, con los asesinos más grandes que hay, los violadores más grandes, y te llevan a ese tipo de cárcel. Sí, para ir por un desorden público. Te dice, supuestamente te llevan a una cárcel donde tienes que dormir en el piso porque no tienes cama, ¿no? Donde pasa frío porque no hay coche, donde pasa hambre porque no hay comida, o sea, y donde está toda la delincuencia. Pero el preso político enseguida se da a conocer dentro de los delincuentes, y los delincuentes grandes en la prisión valoran al preso político, lo consideran, y ellos saben que estamos presos por gusto, injustamente. Ellos saben, inclusive con nosotros no se meten. Cuando tú tienes tu prestigio y tu moral y tu principio, no se meten contigo. No, al contrario, claro, tienes que tener tu condición como preso político. Tienes que valorarte tú mismo y dar a conocer a ellos quién tú eres. O sea, porque cuando conversas con ellos, es como un cristiano que convence a uno que no es cristiano. Hablas por qué es esto, porque así mismo hace el preso político. Cuando hablas es por qué estás y por qué están ellos te admiran. ¿Entiendes? Entonces, los reeducadores de las cárceles, por mediación de la seguridad, le dicen: háganle la vida imposible a ese preso que está ahí, que sea contrarrevolucionario, háganle. Entonces, ese contrarrevolucionario, ya después que ya un tiempo dentro de ellos, vengo, este hombre no es mala persona, porque este hombre está preso. Inclusive, yo estaba preso, el jefe de la disciplina, que era uno de los asesinos más grandes que había, me dijo a mí. ¿Cómo se llama? Alexis se llamaba. Alexis. Era jefe de disciplina del preso, malísimo era el hombre. Y me dijo: político, no te dicen político, no me dicen revolucionario. Los presos comunes te dicen político a ti. Te reconocen adentro, te dicen político. Y oye, y la verdad es que tú tienes valor político. Tú tienes más valor que yo. Digo, ¿por qué? Digo, porque yo prefiero asaltar, prefiero robar un banco, robarme una moto, un carro. Prefiero eso que luchar contra el puro, que lo dicen el puro, contra Castro. Fíjate si ellos valoran nuestro trabajo. Te ven como un hombre valiente. Entonces, cuando yo estaba preso, también gritaba bien los derechos humanos. Abajo Fidel gritábamos nosotros. Wow. Adentro de la cárcel. Nos parábamos arriba. Lo hacía. Yo tuve la suerte de estar mucho tiempo con otro preso igual que yo. Era José Aguilar Hernández, preso político de conciencia. Estábamos juntos los dos. Y cuando guardias entraban así, nosotros nos parábamos arriba y gritábamos: ¡abajo la dictadura! ¡Abajo Fidel! ¡Abajo Fidel! Y ellos no nos hacían caso. ¡Abajo Fidel! Llegaban y decían: oye, bajito, nada, abajo Fidel, estamos por gusto presos aquí. Los guardias a veces nos respetaban. A no ser que haya una orden de que te caigan que te saquen, hasta que te sacan arrastrado y te dan palo y te meten con una celda. Vaya a pasar hambre, más trabajo todavía. ¿Sería posible, o sea, estimar cuántos presos políticos hay en Cuba? Sí, yo creo que hay alrededor de unos 200 presos o más. Que no los reconoce el sistema. Son comunes. A veces diferencia siendo contrarrevolucionarios. No son contrarrevolucionarios. Pero como nosotros no participamos en actividades ninguna dentro de la prisión, o sea, no vamos a patios ni a coger sol, ni aceptamos visitas de estímulo, pabellón conyugal de estímulo. O sea, te vas creando tu seriedad dentro de la cárcel, o sea, que tú no admites nada de eso. Bueno, a veces llegaba el reeducador y se paraba entre 200 guardias, o sea, presos, y decía: aquí, allá, que esa actividad es política, aquí la escuela, o sea, un tipo de educación esa de mentira. Menos los contrarrevolucionarios, esa gente no van a ningún lado. Los demás sí tienen que ir, y nosotros nos quedamos adentro. O sea, que te respetan. A ellos mismos te respetan. ¿Las damas de blanco, la conociste? Sí. Yo conocí las damas de blanco cuando empezaron, no cuando la cantidad que hay ahora. Sí. Yo conocí las damas de blanco cuando eran 5. La conocí en la iglesia de Santa Rita, en
ellas comenzaron, las damas blancas comenzaron como 5 o 6. Eran 5 o 6 nada más. No recuerdo el nombre ahora de ellas. Pero las conocí, que fueron las que iniciaron eso. Cuando ellas, en la iglesia de Santa Rita, ellas iban a esa iglesia a pedir por sus presos, por sus familiares. Entonces iban vestidas de blanco con una rosa roja aquí. Y empezaron así, 6. Entonces ellas pacíficamente caminaban de la iglesia a algunos lugares en la zona. Entonces empezaron a conocerse. Oye, hay una familia de presos que se visten de blanco. Empezaron 6 así, caminaban por Quinta Avenida. O sea, entonces empezaron a sumarse. Porque ya no era una cosa, o sea, lo hicieron como una cosa de protesta, o sea, como reclamando que porque sus esposos estaban presos y sus hijos estaban presos. Empezaron así, ir a la iglesia de Santa Rita en Miramar, así iban a la misa los domingos, así. Pero después ya las demás familiares de presos empezaron a oír que habían madres que no eran políticas, que no pertenecían a ninguna organización, sino que eran madres que iban a pedir por sus presos a la iglesia. Entonces empezaron a acercarse y bueno, y ahora yo tengo el honor de haberlas visto cuando empezaron. O sea, tengo la experiencia esa de haberlas visto y la fuerza, porque las damas de blanco son mujeres muy valientes, porque ahora mismo si yo estuviera comprando 25 años, mi esposo estuviera en las damas de blanco. O sea, porque es un dolor que tú sientes y una forma de reclamar pacíficamente al sistema. O sea, ¿era Zapata Tamayo un tipo religioso? O... Bueno, con referente a eso nunca hablamos de religión. Nunca. No, todo era basado él se concentraba mucho en la libertad de Cuba. Por ejemplo, a Bisset algo que le importa mucho es la vida espiritual. Sí. Es algo que le sostiene, ¿verdad? Sí, Bisset, sí. Bisset leía mucho la Biblia, o sea, la lee mucho. Y una de las cosas que Bisset siempre dio a mostrarle era su fe en Dios. Siempre contaba con Dios, siempre Bisset hablaba de Dios, que por Dios y gracias a Dios, eso sí, es muy cristiano. ¿Tienes opinión de Joanny, la bloguera? Bueno, yo realmente no puedo hablarte de ella porque no la conozco. O sea, yo no la conocí ni personalmente, ni cuando yo estaba activo en la oposición en Cuba, yo supe de ella, no la conocíamos. Muchos en la oposición la conocen, pero ella, me parece a mí, por lo que yo he oído decir, me han dicho que ella no se acerca mucho a la oposición. Ella no es de actividad, o sea, no puedo hablarte de ella, pero por lo que me han dicho, o sea, no es como un periodista independiente que cuando tú estás en huelga de hambre en tu casa, porque hacíamos huelga de hambre también, en protesta, ayunos, iban y tomaban notas, y cámaras, y fotos, pero no creo que ella no hace eso. Y eso es una cosa que me parece a mí que no puedo hablar de ella, no estoy seguro, no quiero hablar de eso, pero me parece que, o sea, es lo que estaba acostumbrado a yo en los periodistas, ¿entiendes? El periodista a pie, que andaba contigo, que se escondía, que se disfrazaba para ver lo que tú ibas a hacer. El periodista que se disfrazaba en Cuba, de viejito, de andar con una cámara, y sacaba haciendo su reporte escondido, para poder sacar las noticias. Me caía preso yo por el no, y él estaba en la noticia. Hablando de eso, te voy a hablar de un periodista que es el periodista que más años está cumpliendo en la cárcel, que era vecino mío. Te digo que era porque hace años está alejado de su familia. Es un periodista que era a las 12 de la noche y pasaba por mi casa a pie o una bicicleta, el día entero sacando noticias. ¿Está en Cuba todavía? Tiene 28 años de cárcel. Omar Rodríguez Salude. Ese es mi respeto para él. Es decir, un periodista, uno de los periodistas que él puede hablar mucho, que iba a hacer su trabajo. Él cubría algunas actividades de nosotros, y muchas entrevistas que me hizo. Pero lo más importante para él era la vida social de Cuba. Cómo vivía el cubano en la calle. Ese era. Yo tengo buenas anécdotas de ese. El día que quieran hablar de él, yo voy a hablar mucho de él. De ese periodista. El periodista salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche y estaba en la calle. Él entraba a hospitales, que decían que en Cuba no había hombres o vagabundos. Y él los buscaba, les tiraba fotos. O sea, que la juventud cubana, la arcilla de la revolución, la base de la revolución y el socialismo,
y veía dos o tres gente tomando acá.